Génesis 22, versículo del 1 al 4. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, aquí vamos a ver hoy las características de la fe que a Dios le agrada. Todo hombre de fe tiene que ser probado por Dios. Debemos ser probados, debemos ser pasados por el fuego y debemos ser probados porque Dios prueba a los creyentes, Dios prueba a sus hijos. Dios le había dado una promesa a Abraham y en los capítulos anteriores vemos cuando le dijo que en Isaac iba a tener descendencia. La fe de Abraham fue probada al máximo cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Una prueba dura. Si Dios nos pidiera en este momento que le entregáramos a nuestros hijos, ¿se lo entregaríamos? Abraham pasa por varias pruebas, pero vamos a tomar 4. Una de las pruebas, la primera fue cuando fue llamado a salir, a dejar su nación, a dejar su familia, a dejar su país. La segunda prueba fue cuando tuvo que separarse de su sobrino Lot, al cual amaba. Una de las terceras pruebas fue cuando tuvo que despedir a Ismael, el hijo que tuvo con la sierva Agar, al cual amaba también. Y la cuarta prueba, y la que vamos a ver hoy, y la prueba cúspide, y la prueba que máxima de la vida de Abraham, y Abraham fue la que estamos leyendo aquí en Génesis 22. Ya Abraham tenía 100 años, el hijo prometido ya lo tenían en sus manos, el hijo de la promesa, Dios le pidió que lo colocara sobre un altar, que lo sacrificara. Y Abraham no podía entender lo que estaba sucediendo, sencillamente porque Dios le había dicho previamente que, hablando del hijo prometido, que por Isaac él sería llamada descendencia. Entonces vemos aquí esta prueba máxima, la prueba cúspide, ¿verdad? Y vamos a ver unos puntos principales de las características de la fe que a Dios le agrada. Una primera característica que vamos a ver en esta mañana: la fe que agrada a Dios obedece. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en holocausto, vamos a mirar cuál es el término holocausto. A veces lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero el holocausto era una ofrenda que se ofrecía a Dios y era una ofrenda de un animal que se quemaba completamente. Podía ser un cordero, una oveja, un becerro, pero en este caso el Señor Dios le pidió a Abraham que fuera su hijo y que lo ofreciera en holocausto. O sea, que él tenía que degollar a a Isaac, y este holocausto significa una total consagración, una entrega completa a Dios. Nuestra fe tiene que ser probada y nuestra entrega también tiene que ser completa. Y nuestra entrega también tiene que ser como ese holocausto que asciende a Dios. Dios nos pondrá a prueba a ver si algo o alguien ocupa el corazón de nosotros. Lo mismo que puso a prueba a Abraham, era el amor de Abraham por Isaac mayor que su amor por Dios. En este momento, en tu corazón, ¿hay algo que ocupe ese lugar de Dios o solo Dios ocupa ese lugar? Y después están tu familia, después están tus hijos, y después está tu trabajo, y después está tu esposo. Dios quiere ese primer lugar. Y la fe de Abraham actúa diligentemente. Vemos en el versículo 3 que dice aquí: y Abraham se levantó muy de mañana, temprano. Él no esperó.
él y enalbardó su asno, lo preparó y tomó consigo 2 siervos suyos. Y a Isaac su hijo cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham fue obediente. Abraham, la fe que obedece a Dios, actúa conforme a lo que Dios nos dice, no conforme a nuestros sentimientos o a lo que sentimos. La fe la obediencia de Abraham mostró que Abraham estaba confiando en Dios, aun cuando no entendía. Cuando pasamos por las pruebas y por las dificultades, muchas veces no entendemos la prueba, muchas veces no entendemos la dificultad. A veces decimos, Señor, no voy a obedecer, aunque no lo entienda, aunque dude. Adán nunca dudó de Dios. La obediencia de Abraham mostró que él no discutió, ni buscó consejo de otros. Él no obedeció y no utilizó ninguna táctica de procrastinación, que es una palabra que se utiliza muy de moda cuando nos demoramos en hacer algo. No, él fue obediente. Él no buscó consejo. Dios le habló y él obedeció. ¿Cuántas veces Dios nos está dando un mandato y nosotros no obedecemos? O muchas veces comenzamos a preguntar a personas que ni siquiera conocen a Dios de lo que Dios demanda de nosotros. La obediencia de Abraham fue absoluta. Él tuvo una confianza enteramente en Dios. Sabemos que aquí en este texto no hay ninguna línea que nos diga cómo se sintió Abraham, ¿verdad? Porque no porque no sintió nada, porque el corazón de Abraham estaba dolido, porque Abraham caminaba por fe y no por sentimiento. ¿Cuántas veces nosotros caminamos por sentimiento y no caminamos por fe? Pero el Señor nos está diciendo esta mañana que camina con fe, con las promesas que yo te he dado, con las promesas que están escritas en esta su palabra, porque esta su palabra no cambiará, porque el Señor no cambia. Y debemos seguirlo y debemos leer esta palabra cada día para escuchar la instrucción de Dios y para recordar las promesas que Dios nos ha dado. La fe que agrada a Dios espera pacientemente en Dios. Vemos que es una escena impresionante, ¿verdad? Abraham iba caminando con su hijo, iba caminando con sus siervos, llevaba la leña para el holocausto, llevaba a su hijo, él mismo cortó la leña, otro no le hizo ese oficio. Ya un hombre de 100 años, ya uno diría en esta época, un hombre de 100 años no puede ni siquiera coger un machete o coger una rula, pero este hombre cortó la leña, este hombre obedeció al Señor, este hombre tomó a su hijo, ¿verdad? Y en ese camino de esos 3 días, Abraham sabía que iba a obedecer a Dios. Abraham sabía que iba a entregar a su hijo. Abraham sabía que le iba a obedecer a Dios. Él había resuelto ya en su corazón sacrificarlo. Él no dudaba, ¿verdad? Y él al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En el versículo 4 nos dice que al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fueron 3 días de camino. Aquí hago un paréntesis: el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto caminando, ahí dando vueltas y vueltas. Y miren que Abraham solamente duró 3 días porque fue obediente, porque alzó, y solo en 3 días. Se dicen los estudiosos que de Berseba hasta Moriah era un camino de más o menos 90 kilómetros. O sea que haciendo la cuenta, él estaría caminando más o menos 8 horas diarias, ¿verdad? Y de pronto hasta más, porque llevaban una carga, llevaban un burro y el burro no camina rápido, sino que camina lento. Entonces miren esa paciencia y miren que Dios hubiese podido decirle: toma un caballo, porque sabemos que el caballo es veloz, pero fue un asno, ¿verdad? Y Abraham esperó pacientemente durante ese tiempo. Y mire que ese tiempo fue un tiempo corto en comparación con el tiempo que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto.
Abraham, la fe que agrada a Dios se entrega en intimidad a Dios. La fe que agrada a Dios está allí delante de su presencia. Y mire lo que les dijo Abraham en el capítulo 5, en versículo 5 del capítulo 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: ven aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿verdad? Aquí tenemos una elocuente imagen de la cruz y de la resurrección de Cristo. También sabemos que solo Abraham e Isaac estaban ahí en esa escena. Los otros miembros quedaron atrás, los siervos quedaron atrás. En realidad también la cruz, Dios dejó fuera al ser humano, ¿verdad? Nadie estaba en condiciones para intervenir. En aquel momento de oscuridad, en aquel momento más doloroso del Hijo y del Padre, ahí estaba Jesús y Cristo. Ahí en esa hora del mediodía, en esa hora oscura, durante esas 3 horas, ¿verdad? La cruz se convirtió en un altar donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido en sacrificio. Y aquella cruz, en aquella cruz solamente estaba el Padre y el Hijo. El hombre fue excluido, quedando fuera de aquel evento, sin participar en absoluto. En esta escena ocurrió lo mismo y quedaron solo Abraham e Isaac. ¿Cuántas veces que pasamos por la prueba, el Señor quiere una intimidad con nosotros? Y muchas veces preguntamos: Señor, ¿por qué de esta prueba? ¿No? ¿Por qué de esta prueba? Pero en la prueba tenemos una intimidad con el Señor. En la prueba, cuando pasamos por penas, por sufrimientos, cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes un familiar, cuando pierdes tu salud, hay penas y sufrimientos en los que nadie te puede acompañar. Hay penas y sufrimientos donde nadie te puede comprender. Nadie te puede consolar. Solo estás tú y Dios. Y les va a parecer gloriosa la prueba. Gloriosa la prueba porque podemos estar cara a cara con Dios y podemos estar, y el momento de intimidad más grande que puede tener un ser humano es cuando está en la prueba y cuando está con Dios allí. Solo tú y Dios, solo tú y Dios en medio de esa enfermedad, en medio de esa clínica, solo tú y Dios en medio del desierto, solo tú y Dios cuando un ser querido se ha ido, cuando tu esposo se ha ido, cuando tu hijo se ha ido, cuando tu hija se ha ido. Solo tú y Dios en la intimidad con Dios. Y vemos en el versículo 5 nuevamente: entonces dijo Abraham a su siervo: esperen aquí el asno y yo y el muchacho. Ahora aquí viene la palabra: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Esto es un acto genuino de adoración. Este es el acto más grande que un hombre puede darle a Dios. Y este es el primer uso de la palabra que aparece en la Biblia: adorar. Esta es la primera referencia que aparece en la Biblia de la palabra adoración. La adoración es la respuesta a un mandato divino. La adoración es obediencia, hermano. La adoración es decirle a Dios: heme aquí, como le dijo a Abraham. Y no solamente heme aquí, sino que fue y preparó todo, se levantó temprano para ir y adorar al Señor. Él sabía, Abraham, que Dios podía resucitar a Isaac. Era la confianza que Abraham tenía. La esencia de la adoración, hermano, acabamos de cantar y es glorioso cantarle al Señor. La esencia de la adoración no es la música, no es la danza, no es ni siquiera escuchar. La esencia de la oración, de la adoración, es obedecer a Dios. Abraham obedeció.
El acto de Abraham de sacrificar a su hijo es un acto de adoración. Él ha creído en la resurrección de los muertos. Aunque Abraham no tenía ninguna instrucción de la resurrección, porque apenas estamos hablando del capítulo 22 en el Génesis, no hay ningún registro de resurrección. Abraham sabía que Dios le había dado a su hijo en su vejez, cuando Abraham ya tenía 100 años, cuando Abraham estaba con sus fuerzas acabadas, cuando Abraham no tenía ánimo, cuando Sara estaba ya vieja, con la matriz seca, con la menopausia. Ya estando casi muerto, Abraham y Sara engendraron a Isaac, ¿verdad? El Señor les dio fuerza, les dio vigor, y ellos incluso se rieron porque decía Sara como una mujer anciana de 90 años iba a darle el seno a un hijo o iba a tener un hijo en medio de su vejez, ¿verdad? ¿Cómo iba a tener ánimo para atender a este niño, ¿verdad? En medio de su vejez y todo lo que demanda, y cómo iba a parir un hijo, que el Señor le dio la fuerza, el Señor engendró a Isaac, ¿verdad? Le dio la fortaleza. Y Abraham sabía que ese mismo Dios que le había dado a su hijo y que en medio de ya los dos casi muertos, Abraham e Isaac, Dios resucitó sus vidas para darle vidas a través de Isaac. El mismo Dios levantaría a Isaac, el mismo Dios resucitaría a Isaac. Y él recordaba, en ese camino, él recordaba las promesas que Dios le había dado a Abraham, que le dijo, él sabía que en Isaac le sería llamada descendencia. Y vemos que Isaac no tenía hijos, él sabía que tenía que dejarlo vivir y que él lo resucitaría, que aunque él matara al muchacho, Dios resucitaría a Isaac, porque Isaac era un muchacho, era un joven, ¿verdad? Y vamos a Hebreos capítulo 11. Y dice, versículo 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te sería llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces Abraham caminaba por fe, Abraham caminaba en las promesas que Dios le había dado. La verdadera fe, la fe que agrada a Dios es una fe, es una proclamación profética de victoria. Y cuando él dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos, ¿verdad? Adoraremos, es que ahí Abraham iba a entregar a su hijo. Allí él iba a entregar la mejor ofrenda. Allí él iba a entregar lo que más amaba. Allí él iba a entregar a su hijo amado, el hijo de la promesa. Allí él tuvo y dijo, el muchacho iremos y volveremos, adoraremos y volveremos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha demandado cosas y dudamos y pensamos que no vamos a volver? Pero si nosotros vamos, adoramos, volveremos, ¿verdad? Así como Abraham volvería con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto, mire qué duro, porque él iba no solamente a degollarlo, sino a quemarlo, y lo tenía que quemar completamente, porque el holocausto es una ofrenda quemada completamente, una consagración completa al Señor, una entrega completa, no a medias, una entrega completa. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham preparó, Abraham no dijo, ay, sería que se me quedó el fuego, ay, sería que se me quedó el cuchillo, no. Él fue diligente, él llevó la leña, él llevó el fuego, él llevó el cuchillo. También cuando Jesús era conducido al lugar designado para su muerte, los hombres colocaron la cruz sobre él. Él la tuvo que cargar y la tuvo que llevar hasta el lugar del sacrificio, así como Isaac tuvo que llevar él la propia leña. El fuego aquí nos habla del juicio y el cuchillo de la ejecución del juicio y del sacrificio. Vemos en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Ustedes pueden imaginarse esa escena donde Isaac lleva la leña, donde llevan el fuego, donde llevan el cuchillo, ¿verdad? Y le dijo en el versículo 7, Padre mío, y él respondió nuevamente, heme aquí. Mire cómo era Abraham, heme aquí, como cuando el Señor también lo llamó, le dijo, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, Padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? ¿Verdad? Este niño, este joven sabía que para ofrecer un holocausto tenía que haber un cordero. Y él se le hizo raro y dijo, bueno, y aquí tenemos todo, la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero, papá? Le preguntó Isaac a Abraham. Y Abraham le respondió. Miren qué respuesta tan grande. Dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Más adelante vemos en el versículo 13 que Abraham alzó sus ojos y vio que había un carnero que estaba atrapado en unos matorrales, ¿verdad? Aquí Dios proveería el cordero para el holocausto, pero aquí no hubo cordero, aquí hubo un carnero. En el versículo 16 vimos que hubo un carnero, pero Dios, el cordero sería provisto siglos más tarde, hasta que en Juan el Bautista, como vemos en Juan capítulo 1 versículo 29, no lo busquen, es muy corto, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este pasaje del Génesis, cuando Abraham dijo Dios proveerá el cordero para el holocausto, estaba hablando proféticamente, cuando más adelante dice Juan el Bautista, he aquí que viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegamos pues al momento en que Abraham estaba listo para ofrecer a su hijo sobre el altar, aunque no comprendiese el porqué de todo esto que estaba pasando. Abraham no dudó, Abraham no hizo como nosotros, ¿será Señor que sí? ¿Será que Señor que yo? No, allí no hay ninguna duda de que el Señor levantaría a su hijo. Entonces vemos en el versículo 9, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Miren, no inventaron otro lugar. Muchas veces nosotros, Señor, nos dice, ve a este lugar y nosotros nos quedamos a mitad de camino, pero no, él fue al lugar que Dios le había dicho. En el versículo 9. Y Abraham edificó allí el altar. Miren que ellos tenían que arreglar un altar. Arregló la leña con el muchacho. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces bajó la leña, colocó allí, arregló el altar, ¿verdad? Y ató a Abraham su hijo. Y miren que Isaac era un joven y él podía escaparse. Él podía decirle, no, padre, no, yo no voy a ir. Él podía rebelarse. ¿Cuántos jóvenes hoy son como Isaac? Que nuestros padres nos dicen,
nos dan instrucciones. Nuestros padres no nos van a matar, no nos van a buscar un cuchillo, nada, sino que solamente nos dan instrucciones o nos dicen, levántate temprano que vamos hoy a la iglesia. Y dice, pero no, yo me quiero dormir. O mira que vamos a levantarnos temprano para buscar al Señor, para hacer el devocional, y no quieren hacerlo, ¿verdad? Y Isaac fue atado y no resistió, no se rebeló, como los jóvenes de ahora que se rebelan, y como también yo me rebelé cuando estaba joven, ¿verdad? Pero Isaac estaba actuando en obediencia. Así también el Señor Jesús fue a la cruz diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando decimos en Lucas, cuando el Señor dice en su palabra, Lucas 22:42, dice Lucas 22:42, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Isaac se dejó atar para cumplir la voluntad de Dios. Cristo fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Era una copa amarga, era una copa dura, pero sabía que tenía la victoria. Y luego vemos en el versículo 10, aquí viene la escena más fuerte de esta prueba. Y vemos que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Se puede imaginar? Ahí no dice en el texto que Abraham tenía lágrimas, pero yo podría decir que Abraham tenía una lágrima y tomó en su mano el cuchillo para degollar a su hijo allí en el altar del holocausto atado, y Abraham con el cuchillo así, pero sabía que Dios podía levantar este hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Mire lo que les dijo. Y respondió Abraham, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham, ustedes me imagino, bajó sus manos y él sabía que Dios, aunque matara a su hijo, lo iba a resucitar, pero Dios lo detuvo. Dios detuvo su mano. Y ahora vemos una de las segundas características de la fe que le agrada a Dios, es que la fe que obedece a Dios confía en su provisión. Vemos en el versículo 13 del mismo capítulo 22 de Génesis. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Desde los tiempos del jardín del Edén hasta la cruz, ¿verdad? Hubo varios sacrificios sustitutivos. Sabemos que en Levítico están todos los sacrificios, todas las ofrendas que Dios demandaba, todo lo que los sacerdotes tenían que hacer en el tabernáculo, en el templo. Y este sacrificio de este animal simbolizaba el futuro sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. El Hijo de Dios que vino al mundo, ¿verdad?, para pagar nuestra deuda. Nosotros teníamos una deuda tan grande delante del Señor que solamente a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, a través de la sangre derramada, a través de este Cordero de Dios, iba a perdonar nuestros pecados, iba a morir por cada uno de nosotros, por esta deuda tan grande que teníamos, por esta ruptura que había entre Dios y el hombre, por esta misma degradación del ser humano, porque cuando no tenemos a Dios, estamos perdidos, estamos atrapados, estamos muertos, pero Él nos vino a dar vida a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos en Romanos 8:32 que dice, el que no eximió ni su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El Señor Dios nos está llamando y cuando nosotros compartimos el Evangelio afuera, mucha gente lo rechaza, e incluso nosotros también estando en la iglesia podemos rechazar al Señor. Y el Señor lo dio todo por nosotros. El Señor dio esa ofrenda de adoración, su único hijo. Él entregó todo lo que tenía por amor a nosotros, para salvarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Y muchas veces nosotros tenemos en poco la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros tenemos en poco ese sacrificio. Y la cruz se convirtió en un altar en el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 14 vemos: y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Muchos estudiosos creen que este lugar donde fue, donde iba a ser sacrificado Isaac, que luego se sacrificó el carnero, era el lugar donde se construyó el templo del rey Salomón. Y el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, donde fue crucificado Jesús, se encuentra precisamente allí, en la misma loma donde se erigió el templo. Entonces allí ofreció a Abraham a su hijo, y allí también más adelante en la historia sería crucificado Jesucristo. Entendemos perfectamente por qué Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá, porque allí Dios mismo intervino a su favor. Allí Dios mismo proveyó lo que Abraham necesitaba. Y vemos en el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿verdad? Lo llamó desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Miren que la fe que obedece recibe la bendición de Dios. Y vemos en el versículo 15 al 18 que el ángel le dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Ya el Señor Jesús le había dado esta promesa a Abraham, pero él se la recordó nuevamente. Nuevamente renovó esa promesa, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Si puedes contar las estrellas, si puedes contar, si los que fueron ahora de pronto en esta semana a la playa, si puedes contar la arena del mar, así sería la descendencia de Abraham. ¿Y sabe qué le dijo también? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Mire que nosotros también fuimos bendecidos por esa obediencia de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Todas las familias de la tierra son benditas en Jesucristo. La promesa de traer el Mesías del linaje de Abraham, cuando vemos en Mateo que el Mesías viene del linaje de Abraham, el Mesías, el único hijo de Dios, el Padre, cumpliría esa promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para traer salvación y vida eterna. Mire que esa obediencia de Abraham nosotros la alcanzamos, ¿verdad? Porque él escuchó la voz de Dios, porque él escuchó su palabra, porque él no escatimó lo que más amaba. Y Abraham
Dios no permitió que sacrificara a su hijo, pero Dios sí sacrificó a su hijo por ustedes y por mí, para limpiarnos, para restablecer la relación que un día en Adán nosotros perdimos. Porque a través de la muerte del Cordero de Dios, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y allí podemos encontrar auxilio y socorro. Y allí, aunque estemos en prueba, aunque no estemos en prueba, Dios, podemos tener esa intimidad cada día con Dios. Cada día de madrugada buscar al Señor, cada día buscar su presencia, cada día estar en intimidad con Él, en intimidad con su palabra, en intimidad con su Hijo Jesucristo, porque Él abrió un camino nuevo para nosotros y nos trajo bendición y vida eterna. Vemos en Hechos 3 del 25 al 26. Donde este fue el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En Hechos 3, versículo 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire que Él nos trajo bendición para que nos convirtiéramos de nuestra maldad, para que dejáramos el pecado, para que dejáramos las tinieblas que solamente nos traen muerte. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, le pedimos perdón de todo corazón, y le decimos: Señor, aquí estoy, Señor, límpiame, Señor, y bendice mi vida a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, a través del perdón de pecado, a través de este sacrificio grande y sublime que hizo el Padre por cada uno de nosotros, que no escatimó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y vemos en Isaías 53 un pasaje muy recordado, un pasaje que conocemos todos, un pasaje que todos los días nosotros celebramos que Jesús murió por nosotros. Todos los días para nosotros es día de resurrección. Para todos los días para nosotros es día de salvación. Nosotros dándole gracias al Señor por la salvación, y también salvación para los que no lo conocen. Salvación y vida eterna para los que no conocen a su Hijo. En Isaías 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Aunque angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo dejamos hasta ahí. Nos vamos a Filipenses 2, versículo 8. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire que Él fue obediente. Voy a repetir esto. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera fe es obediencia. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso decimos que la fe que obedece también recibe la bendición de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, viene una parte, hemos escuchado su palabra, ahora Dios que está demandando de nosotros. Ya Dios demandó de Abraham, Dios demandó de él mismo, ¿verdad? El propósito de Dios, además de probar la fe de Abraham, es mostrarnos que él no quiere ni ningún sacrificio de ningún ser humano, porque él no iba a dejar que Abraham matara a su hijo, porque más adelante en Levítico él prohíbe la muerte de los hijos y sabemos que una de las culturas que estaban ahí, los moabitas, les ofrecían los hijos a Moloc, y sabemos que Dios aborrecía toda esta clase de sacrificios humanos y prohibió los sacrificios humanos. Dios no puede pasar por alto su justicia. Es necesario que un cordero se ponga en nuestro lugar. Alguien que pague por nuestra maldad, alguien que pague por nuestra deuda, alguien que pague por todas nuestras mentiras, por todas nuestras horrendas maldades. La justicia de Dios es perfecta y su justicia fue dada a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, del Cordero sin mancha y sin pecado. El Hijo de Dios fue el único, Dios verdadero que puede dar todo por amor. El único que Dios no amó ni a su propio hijo. Dios no permitió a Abraham pasar por ese dolor de matar a su hijo, pero Dios sí no escatimó a su propio hijo por amor a cada uno de nosotros. Así como Abraham estuvo dispuesto desde temprano, sin renegar, a dar lo que más amaba, como el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó en la cruz por nuestros pecados, ¿estás dispuesto tú a dar hoy para, qué estás dispuesto tú a dar hoy para adorar al Señor? Hay personas que no entregan nada y hay personas que entregan muy poco. Hoy Dios nos llama a rendir nuestra vida entera a Él. ¿Cuál sería tu respuesta para ese Dios que entregó a su Hijo? Si Abraham pudo responder así, nosotros tenemos como padre a Abraham, ¿cómo no vamos a imitarlo? ¿Y cómo no vamos a llegar temprano a este lugar? Si Abraham madrugó para entregar a su hijo, y nosotros venimos aquí al inicio, para los que llegamos temprano, en el tiempo de la oración tuvimos unas normas que tenemos que tener en este lugar, y una de las normas es llegar temprano. Si nosotros no vamos a sacrificar a nadie hoy, porque ya el que sacrificaron fue a Jesucristo, ¿por qué nos parece demasiado para nosotros traer algo para el Señor? Si la viuda que solamente tenía 2 monedas y dio todo lo que tenía, ¿por qué nosotros muchas veces, y yo lo he hecho también, saco mi cuenta y digo, parece que es mucho este 10%, pero si Dios no escatimó ni a su único hijo y lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a escatimar para dar para la extensión de su reino, para dar para el sostenimiento de su obra, sabiendo que Dios ya nos dio a su Hijo Jesucristo, y cuánto más no nos dará con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? ¿Y por qué comenzamos a negociar con Dios lo que vamos a dar? Si Abraham madrugó a subir una montaña durante 3 días con el corazón, con dolor, y fue un caminar como de 90 kilómetros. Algunos estudiosos dicen 72, otros dicen 90 kilómetros. Si Abraham madrugó, como nosotros que tenemos aire, que tenemos música, Abraham caminó durante esos 3 días, me imagino que llevaba poco alimento, que llevaba algo de agua, pero él llevaba a su hijo, ¿verdad? Él llevaba la ofrenda para el holocausto. Él no escatimó,
Él entregó todo. Y tenemos todas las comodidades y llegamos tarde para adorar a Dios. A pesar de que nosotros estamos a una hora, no sé si alguien vive aquí más de una hora de este lugar, pero estoy segura que estamos a menos de una hora. Creo que los que viven más lejos acá en Puerto Colombia y nos demoramos el domingo como unos 30 minutos máximo. Y de pronto el que viene en bus se puede demorar una hora, pero miren que estamos a menos de una hora. Y Abraham estaba a 90 kilómetros y se despertó y fue temprano a adorar. Qué falta de amor hacia Dios, qué falta de respeto, hermano, qué falta de reverencia y de temor. Cuando nosotros estamos allá como mujeres, ustedes no saben que el Señor es un Dios de orden, de disciplina. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, trabaja y llegamos temprano a nuestro trabajo. Y cuando nos colocan una cita, llegamos temprano. ¿Y por qué nosotros estamos llegando tarde? ¿Por qué no preparamos la ofrenda del día anterior? Nosotros no venimos a sacrificar a nuestros hijos. Nosotros venimos a alabar al Señor. Nosotros venimos a dar de lo que Él ya nos ha dado en la semana. Dios nos lo ha dado todo. Dios nos pide que nos congreguemos el domingo, que vengamos a recibir bendición. O sea, Él nos dice, congrégate que ahí recibirás bendición. Ahí en medio de la congregación recibirás la bendición. Y muchas veces nos quedamos también en casa conectados por YouTube porque no tenemos o estamos enfermos o bueno, por cualquier razón nos quedamos conectados en casa. Cada domingo nuestra fe es probada. Y vamos a examinarnos hoy a la luz de este mensaje. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Te levantaste temprano o tarde? ¿Te acostaste anoche haciendo no sabemos qué y te acostaste tarde y te levantaste tarde? ¿Qué ropa te colocaste hoy? ¿Te vestiste para Dios? ¿Te vestiste de manera digna para esta celebración? Cuando nos invitan a un matrimonio, preparamos de antemano la ropa, nos arreglamos. Preparaste tu ofrenda con amor, con gratitud, con alegría, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Tú preparaste la ofrenda en tu casa o en el camino dijiste, ay, ¿será que voy a llevar algo? O en el camino cuestionaste y dijiste, no voy a llevar nada porque no me alcanza. ¿Cómo entraste a este lugar? Cuando tú pasaste esa puerta, si te dieron alguna instrucción de que te sentaras en un lugar o en el otro, de pronto no miraste bien a la persona que te dio la instrucción al ujier. ¿Cómo cantaste hoy? ¿Pusiste todo tu corazón, tu mente y tu concentración y toda la fuerza de tu voz? ¿O solamente observaba? ¿O solamente viniste a cumplir de pronto una invitación que alguien te hizo? Pero el Señor no fue la persona que te invitó. El Señor mismo te hizo la invitación. El Señor mismo te trajo. ¿Cómo escuchaste hoy la palabra de Dios? ¿Estás consciente de que Dios está aquí? ¿Estás consciente de que Dios está hablando? ¿Estás consciente de que muchas veces nosotros venimos aquí y estamos chateando en el servicio y estamos viendo videos en el servicio y no tenemos la reverencia para saber que Dios está aquí en este lugar? En el momento que tú traspasas la puerta, la presencia de Dios está aquí y que Dios es un Dios celoso y que Dios es un Dios también, Él es amor, pero también es fuego consumidor. También es un Dios que merece toda la gloria y toda la alabanza, toda la honra, toda la adoración. ¿Y por qué te portas así delante de Dios, donde Él te dio todo, te dio a tu hijo,
te dio la salvación, te dio a tu propio, no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos y para darnos vida. Vamos a pedirle a Dios, porque yo sé que este mensaje también confrontó mi vida, no solamente la de ustedes, y que podamos nosotros hacer una resolución hoy de todo corazón y que podamos ofrecerle la mejor ofrenda que podemos ofrecer nosotros. Si Dios dio a su Hijo, nosotros, ¿por qué le estamos ofreciendo migajas? ¿Por qué le estamos ofreciendo de los que nos sobra? Y no solamente estamos hablando de los diezmos, porque muchas veces no, ya vino con los diezmos. No, estamos hablando de tu tiempo, estamos hablando de tu trabajo, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de tus pensamientos. ¿Cuántas veces venimos aquí y estamos pensando en qué vamos a almorzar o en qué vamos a hacer toda esta semana, o nuestros pensamientos están en nuestros corazones, en otra parte? Y yo llegaba a un lugar, y no voy a decir que es aquí porque hoy el Señor nos ha hablado, pero también pienso que muchas veces nuestros labios alaban al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y muchas veces yo también he venido a alabar al Señor y mi corazón está lejos, mi corazón está en otro lugar. Y el Señor quiere que nosotros entreguemos todo nuestro corazón y que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, para que podamos vivir y que podamos tomar una resolución, hermano. Así como Abraham le dijo, ve y ves temprano. Y también nosotros como iglesia, yo los invito a todos los que están aquí a llegar temprano, hermano. Llegue temprano. Nuestro servicio dice 10 de la mañana, pero la oración empieza a 9:30. Y usted incluso puede llegar un tiempo antes para venir y buscar el rostro de Dios y orar. Porque así como la pastora nos decía al inicio, esta es casa de oración, hermano. Y tenemos un privilegio aquí de poder buscar al Señor. Véngase temprano. Vamos también, vengamos temprano a buscar el rostro del Señor. Y que no haya ninguna excusa de ninguno que entre tarde el otro domingo. Que ninguno que esté allí entre tarde.